Existen lugares en la Tierra que dejaron de ser simples coordenadas para convertirse en cicatrices imborrables. No son ruinas silenciosas ni recuerdos románticos del pasado. Son heridas abiertas en la memoria colectiva de la humanidad. Heridas que supuran oscuridad incluso después de milenios, como si el tiempo jamás hubiera logrado sellarlas. No hablamos de ciudades imperfectas ni de sociedades con fallas morales comunes. Hablamos de capitales que cruzaron un umbral invisible, centros de poder que transformaron el pecado en sistema, la rebelión en ideología y la blasfemia en identidad. Lugares donde la caída del hombre no fue un accidente, sino un proyecto cuidadosamente construido. Hoy no haremos un recorrido histórico convencional. Lo que está por comenzar es una autopsia espiritual, un descenso controlado, pero inquietante, a través de 5 capitales del mal. Cada una es un escalón más profundo hacia el abismo, una declaración abierta de guerra contra el cielo. Porque toda gran rebelión, toda caída monumental, nace exactamente del mismo punto: la arrogancia de una civilización que se mira al espejo y, en lugar de ver su reflejo, decide que ha visto el rostro de un dios. El mal siempre deja un rastro, un patrón, un código. Para ayudarte a descifrar el código místico que se oculta detrás de estas historias de horror y rebelión, suscríbete ahora y activa las notificaciones. La autopsia está por comenzar. Nuestra primera parada, la ciudad que se creyó inmortal. Tiro, el trono en medio del mar. Imaginen una isla fortificada, roca viva emergiendo del mar, rodeada por aguas indomables y murallas que parecían desafiar a la naturaleza misma. Esa era Tiro. No era simplemente una ciudad, era una bóveda flotante, la gran metrópoli insular del mundo antiguo, el corazón financiero del Mediterráneo. Si el comercio tenía un centro nervioso, ese centro era Tiro. Sus naves, construidas con los mejores cedros del Líbano, surcaban mares imposibles. Iban desde las costas de Hispania hasta los confines de la India. Traían de vuelta oro, plata, marfil, especias y seres humanos. Todo pasaba por Tiro. Todo tenía precio. Todo podía venderse. Sus arcas rebosaban. Sus muros parecían inexpugnables. Y en el centro de esa isla fortaleza, rodeado de mármol, oro y púrpura, se sentaba un rey que ya no distinguía entre poder y divinidad. La prosperidad le nubló el juicio. El poder lo corrompió. Pero la riqueza absoluta hizo algo peor. Lo deificó. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, deja al descubierto los pensamientos secretos de este rey. No habla en metáforas. Revela una convicción literal. Yo soy un dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. No era poesía. Era delirio convertido en política de Estado. Tiro no solo rechazó al Dios verdadero, decidió competir con él. Toda la ciudad se reorganizó en torno a esta blasfemia. Crearon una religión sin trascendencia, basada únicamente en la adoración del yo. La prosperidad se convirtió en prueba de divinidad, el éxito comercial en señal de favor espiritual. Todo se volvió negocio, incluso lo sagrado. Las mujeres se prostituían en los templos, no por devoción ritual, sino por ganancia. Tiro fue pionera en algo escalofriante: convertir la prostitución sagrada en una transacción fría y rentable. Y comerciaban con absolutamente todo. Ezequiel enumera sus mercados como si leyera un inventario sin alma. Entre metales y mercancías aparece una línea que hiela la sangre. Hombres, seres humanos listados junto al bronce, reducidos a carga, a materia prima. La ciudad que se declaró un dios, que transformó personas en productos y que desafió al cielo desde un trono en el mar, recibió una sentencia irrevocable. Desaparecería
hasta convertirse en espanto. Hoy, Tiro es un espectro. Piedras sumergidas bajo el Mediterráneo. Un eco silencioso que recuerda que la arrogancia siempre es el primer paso y que el siguiente suele ser infligir dolor inimaginable. Nínive, la capital de la crueldad. Si Tiro encarnó la arrogancia, Nínive fue el sadismo elevado a sistema. Capital del imperio asirio, Nínive no solo conquistaba territorios, conquistaba mentes mediante el terror. Era una maquinaria de guerra psicológica tan eficaz que muchas ciudades se rendían sin combate, paralizadas únicamente por los rumores. Y los rumores no exageraban. El profeta Nahum intenta describirla y su lenguaje se vuelve denso, pesado, ciudad de sangres. En plural, porque la sangre no corría ocasionalmente. Fluía de forma constante, organizada, celebrada. Los propios asirios dejaron constancia de sus horrores en relieves de piedra. No ocultaban nada, se jactaban, empalaban prisioneros vivos y los plantaban alrededor de las murallas. Quemaban niños frente a sus padres, arrancaban ojos, cortaban lenguas, amputaban extremidades. Pero su firma más infame era otra, el desollamiento. Quitaban la piel a sus enemigos vivos y la colgaban en las murallas como advertencia. Llegar a Nínive era oler la muerte antes de verla. Era caminar bajo piel humana secándose al sol. La crueldad no era solo política, era espiritual. Sus dioses exigían sacrificios humanos constantes. Nínive exportaba corrupción. Enviaba hechiceros y sacerdotisas para infiltrar otras naciones, debilitarlas desde dentro antes de invadirlas. Hubo un momento de arrepentimiento. Jonás lo presenció. Un rey vestido de cilicio, una ciudad humillada. Pero fue pasajero. Décadas después, la arrogancia regresó, más intensa. Yo soy, y no hay más que yo, proclamó la ciudad en su corazón. La respuesta fue fulminante. En una sola noche, Nínive desapareció. No cayó lentamente, fue borrada, porque destruir cuerpos es horror, pero enseñar al mundo entero a pecar, eso es algo peor. Babilonia, la madre de las abominaciones. Aquí dejamos de hablar de una ciudad concreta. Babilonia fue un sistema, un modelo, una matriz. Apocalipsis le otorga un título que estremece: la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre, porque de ella nacieron otras corrupciones. Fue la escuela del mal organizado. Desde la Torre de Babel hasta el imperio de Nabucodonosor, Babilonia perfeccionó la seducción. No solo conquistaba con ejércitos, embriagaba naciones enteras con su cultura, su religión y su poder. Era un veneno atractivo. Sus mercaderes llevaban corrupción junto con sedas. Sus rituales se normalizaban en otros pueblos. Sus valores se imitaban. Daniel fue una víctima del sistema. No lo esclavizaron con cadenas. Lo reprogramaron. Cambiaron su nombre, su idioma, su dieta, su cosmovisión. Babilonia no buscaba obediencia, buscaba asimilación. Pero la imagen más perturbadora aparece en una visión. Babilonia embriagada con la sangre de los santos. No mataba por estrategia, disfrutaba el martirio, se fortalecía con él. Yo soy, y fuera de mí no hay otra, proclamó. Y así preparó el escenario para una tragedia aún más dolorosa. Jerusalén, la traición de lo sagrado. El horror de Jerusalén no nace de la maldad abierta, sino de la traición, de la luz convertida en tinieblas. Era la ciudad elegida, el lugar donde habitó la gloria divina. Pero algo se quebró en su interior. La belleza se volvió soberbia. La fidelidad, prostitución espiritual y literal. Dentro del templo se instalaron rituales sexuales paganos. Ídolos se colocaron junto al lugar más sagrado.
El culto al sol reemplazó la adoración verdadera, y el punto sin retorno llegó cuando un rey quemó a su propio hijo como sacrificio, en la ciudad escogida por Dios. Entonces ocurrió lo impensable. La gloria se retiró. Dios abandonó su casa. La ciudad quedó vacía por dentro, lista para caer. Sodoma, el ápice de la perversión. Sodoma no se define por un solo pecado, sino por la unanimidad. Toda la ciudad, todos los barrios, jóvenes y ancianos. La escena es brutal. Una multitud rodeando la casa de Lot, exigiendo acceso a seres celestiales. No era solo inmoralidad, era una declaración de guerra cósmica, un intento de violar el orden de la creación. Todo comenzó con orgullo, abundancia y falta de compasión. Terminó en perversión contra naturaleza. La respuesta fue inmediata. Fuego y azufre descendieron del cielo. Ninguna negociación, ningún asedio. Sodoma se convirtió en símbolo eterno del punto de no retorno. Estas ciudades ya no existen. Sus murallas son polvo y sus nombres son advertencias susurradas por la historia. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, fría y pesada, es: ¿murieron con ellas las ideas que las construyeron? ¿O es que la arrogancia, la crueldad, la corrupción y la perversión son simplemente patrones que esperan nuevas calles donde manifestarse? Estas historias no son solo ecos del pasado, son un mensaje cifrado, un patrón que se repite. Déjanos saber en los comentarios, ¿cuál de estas 5 capitales del mal te heló la sangre? ¿Y por qué crees que estas historias siguen resonando con tanta fuerza hoy? El mal siempre deja un rastro, siempre deja pistas, siempre deja un código. Si estás listo para descifrar el mensaje, si buscas entender las advertencias ocultas en las crónicas más oscuras de la humanidad, hay un lugar para ti. Suscríbete a Código Místico y activa las notificaciones, porque la autopsia del mal apenas ha comenzado.